Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Imperativo Altruista. La mayoría de nosotros queremos hacer una diferencia. Cuando presenciamos sufrimiento, injusticia y muerte de otros, nos sentimos impulsados a hacer algo. Sin embargo, descubrir qué es ese algo y aún más ponerlo en práctica supone una tarea bastante difícil para el común de nosotros. Nuestro podcast Imperativo Altruista lleva un apellido muy importante, que es el altruismo. Por eso, hoy día vamos a hablar sobre esto y en particular sobre el movimiento llamado altruismo eficaz. Y podríamos partir por definir lo que es el altruismo. Estamos en compañía de los integrantes habituales del podcast, Diego Andrade, Samuel Álvarez y Jorge Acosta. ¿Cómo están, muchachos? Hola Luis, ¿cómo Eh, estás? Hola. Bien, bien, gracias, contento de hablar con ustedes. Tema importante el que vamos a hablar hoy día, así que eso, pues, ¿quién quisiera partir definiendo lo que es el altruismo para que los que nos están viendo y escuchando eh, compartan más o menos nuestra misma línea de ideas? A mí me gustaría hablar un poquito de qué es el altruismo, como a grandes rasgos. El altruismo es una idea que nace en el siglo XIX. Fue un término acuñado por el filósofo francés Comte, como uno de los padres fundadores de la sociología, y en el fondo es un principio ético que tiene que ver con ayudar a los otros, pero a costa del beneficio propio, ¿cierto? Que es como diferente a la forma que tenemos habitualmente como de cooperar. Por ejemplo, Adam Smith dijo que nosotros no teníamos el pan por la benevolencia del panadero, porque en el fondo cuando nosotros transamos bienes y servicios en el mercado o cooperamos entre iguales, lo que estamos haciendo es ayudar, ¿cierto? Tú mismo, Luis, tú eres kinesiólogo y constantemente me imagino que estás ayudando a personas con sus problemas físicos, pero tú estás recibiendo una retribución, ¿cierto? Claro, Una retribución económica. Y a cierto. pesar de que eso es ayudar en el estricto rigor de la palabra, hay un trance que te conviene a ti y le conviene a la parte que ayudada por tu conocimiento de kinesiología, ¿cierto? Claro, Y claro, así con es todas un las cosas que intercambio. hacemos, con todas las cosas que transamos en la sociedad, con nuestros talentos, etcétera. Pero el altruismo implica un costo, ¿cierto? Un costo que no nos retribuye no nos retribuye algo necesariamente, ¿cierto? Entiendo. Podríamos ahí discutir si hay una retribución espiritual, pero no perseguimos como el bien particular, no perseguimos el lucro o no perseguimos quizá una recompensa social, ¿cierto? Que podemos tener en otro tipo de ayuda. No sé, cuando alguien, no sé, ayuda a un amigo a mudarse de casa, ¿cierto? Ahí Mm, hay una ayuda que es como, entre comillas, desinteresadas, pero en realidad está forjando como ese estatus o esa conexión social, ¿cierto? Que es la amistad. Pero no hay altruismo ahí. El altruismo se da cuando ayudamos 100% de forma desinteresada, ¿cierto? Puede tener un costo, ese costo puede ser monetario, puede ser en tiempo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque cuando ayudamos con nuestra parte de nuestro dinero, en el fondo estamos sacrificando un beneficio que iría directo a nosotros, ¿cierto? O sea, ese dinero que quizás lo hubiese ocupado en mí, en comprarme algo, algún capricho, o tener, o ahorrarlo, quizás mm, lo estoy poniendo al beneficio de otras personas. Y la perfecto, cláusula ahí para que se cumpla la premisa del altruismo es que no tengo que perseguir el lucro o el beneficio social, ¿cierto? Y perfecto. Y esta idea como de altruismo ya se ha vivido antes. Por ejemplo, la caridad cristiana es como un principio altruista, ¿cierto? Pero quizás con principios teológicos por detrás, ¿cierto? O sea, la gente hacía caridad porque en realidad había un principio teológico que estaba cubriendo detrás de esa acción. Y en base Claro. a todas las filosofías que mueven a la sociedad, ¿cierto? Se han ido forjando a través de la historia mecanismos de caridad que nos persiguen, que continúan hasta el día de hoy, no sé, como la Cruz Roja, la protectora de animales, que son entidades que quizás uno conocía antiguamente como cosas muy clásicas de entregar ayuda hacia los demás. O sea, Mm, probablemente uno tiene un conocido, de más años que nosotros que participó de esa institución. Ahora hay instituciones que tienen otro tipo de enfoque. Quizás
más seculares que antes. Antes quizás las instituciones estaban más asociadas como a temas religiosos, congregaciones, iglesias, ¿cierto? Pero ahora la ayuda viene de otras formas. ¿Por qué? Porque el secularismo quizás ya está más impregnado en la sociedad. Pero eso a grandes rasgos, como una pequeña introducción de lo que podríamos considerar qué es el altruismo. Perfecto, perfecto. Sí, pues tienes razón. Así ha sido como la concepción más clásica del altruismo, ¿no es cierto? A pesar de que es un término medianamente moderno, de repente puede que su práctica lo anteceda un poco al nombre en sí, ¿cierto? Claro. Y tal como tú dices, claro, la forma de practicarlo, la forma clásica, por así decirlo, es la que tú mencionas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros estamos un poco ligados a un movimiento que cada vez más está en boga, ¿no es cierto? Que es el altruismo eficaz. Y por su mismo nombre trata de hacer una diferencia, ¿no es cierto? La palabra eficaz, obviamente, nosotros entendemos lo que significa. Por lo tanto, me imagino que hay diferencias que podemos enumerar, ¿cierto? Y explicar entre cómo se ha vivido y practicado y entendido el altruismo desde que se hace no mucho tiempo, hasta ahora en los tiempos más modernos en donde empezó a ganar fuerza esta idea del altruismo eficaz. No sé si alguno de ustedes quiere también darle una vuelta a eso del altruismo eficaz, ver las diferencias entre lo que dice Jorge y esto. Diego, Samuel. Sí, me gustaría plantear quizás como que tradicionalmente esta idea del altruismo estaba más relacionado con simplemente el hecho de ayudar a otros de manera desinteresada, pero no necesariamente con un principio de buscar las maneras más efectivas de mejorar el mundo, por ejemplo, las maneras más productivas en las que mi trabajo, mi esfuerzo o incluso mi dinero podrían mejorar el bienestar o la vida de la mayor cantidad de seres, por ejemplo. Creo que muchas veces tenía que ver, quizás por lo mismo que decía Jorge, como este fundamento más teológico, que hacía que tuviese más que ver quizás con un poco, en parte, como con el cumplir cierto deber, cierto mandato divino, o por ahí incluso como, no sé, liberarse de algunos pecados propios, no sé, Claro, no soy experto como en teología como para saber exactamente cuáles eran los principios, pero me imagino que puede haber habido una variedad de razones ahí. probablemente, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, si pensamos en el tema a veces se habla de los estadios del desarrollo moral, no sé si ustedes han escuchado hablar de Kohlberg, un autor, en Ajá. donde clasifica los estadios del desarrollo moral en tres y a su vez subdivididos en dos, pero bueno, haciendo la corta, de repente él era bastante crítico de la filosofía detrás del altruismo religioso, porque siempre está el tema de la trascendencia, ¿no es cierto? La vida después de la muerte, que bien puede ser positiva o negativa, ir al cielo o ir al infierno. Por lo tanto, casi como que tiñe todas las acciones de las personas fuertemente religiosas, ¿no es cierto? O sea, por lo menos era así en sus tiempos. Como que Y fuese una quizás moneda también, de cambio en el fondo para claro, obtener como premio después de la muerte. mm, Ah, sí, puede ser. Claro, y por un lado está esto, y probablemente también hay otra concepción como muy común al altruismo tradicional o clásico, como queramos llamarlo, que tenía mucho más que ver como con moverse a través de la buena intención. Como si yo tengo una buena intención y voy a hacer algo por alguien que lo necesita, eso es como suficiente. O sí, yo diría que es suficiente, o como algo ya que te hace decir estoy haciendo algo bueno y ya está. Entonces, el movimiento del altruismo eficaz, si bien no, obviamente también, como decías antes, tienen que haber habido acciones e ideas que lo predataran. Lo que busca básicamente se podría definir como que es un proyecto que se basa en usar la razón y la evidencia para mejorar el mundo tanto como se pueda con los recursos que tenemos.
Entonces, este proyecto sería primero identificar estas maneras que podrían existir para mejorar la situación de otros seres y luego poner esto en práctica. Se podría entender así, como dos proyectos. El filósofo Will MacAskill ha hecho como esa definición y agregando como que tentativamente este proyecto de hacer el bien, de maximizar el bien, así lo llama, lo pone él, tiene un componente de imparcialidad y relacionado al bienestar de los seres. Como que eso porque claro, si habláramos de simplemente hacer el bien o mejorar el mundo, es un concepto súper amplio y cualquier persona podría tener concepciones no solo muy distintas, sino en algunos casos opuestas. Entonces, quizá como una manera de mantenerlo bastante amplio, pero focalizarlo un poco más, es decir que el bien tiene que ver con el mejorar el bienestar de los seres y que nuestros juicios estén basados en la imparcialidad. Esto quiere decir que valoremos a los seres como individuos que valen lo mismo si que sus intereses, o sea, si tienen intereses, los mismos intereses, que sus intereses sean contados de manera igual y no, por ejemplo, no sé, aplicar criterios nacionalistas o racistas que te hagan valorar más a algunos seres por razones injustificadas, arbitrarias o injustificadas. Entonces, la idea detrás del altruismo eficaz es poner el foco no en el que ayuda, sino en observar cómo podríamos maximizar el hacer el bien, Claro, el impacto. claro, con los recursos que tenemos a nuestra disposición, que pueden ser tiempo, esfuerzo, dinero, y bueno, otros que podamos pensar. Sí, Entonces, ese es como el proyecto. pero Buenísimo. sí, pero creo que igual tenemos que hacer énfasis en que la metodología o el cómo se hace esto es lo que lo diferencia, po. Como que eso es importante, ¿cachai? Porque así como en los 90 se empezó a popularizar el término de medicina basada en la evidencia y hoy en día ya es bastante conocido, difundido. Tú podrías pensar que toda la medicina en realidad está basada en evidencia, pero el punto es hacer énfasis en esto, ¿cierto? Que tienes que usar estudios clínicos aleatorizados, de doble ciego, triple ciego, la pirámide de la evidencia, ¿cierto? ¿Qué tipos de estudios son más tienen mayor probabilidad de ser ciertos, metaanálisis, reseñas de la literatura, etcétera, a diferencia de, no sé, pues un metaanálisis probablemente tiene más certeza que un estudio de estudio que hace poblaciones. control. Claro. Claro, sin control de poblacional, así observatorio, ¿cierto? Observacional. Observacional. Mm. Entonces, de la misma manera, el altruismo eficaz, por ahí por los 2000, surge para hacer énfasis en esto, de que se utilicen la evidencia, ¿cierto? Y la ciencia para que podamos definir de mejor manera lo que recién decía Samuel, de qué forma podemos ayudar de forma más eficaz. Y lo importante aquí es la palabra eficaz, porque eso significa que uno logre con lo que hace lo que pretende lograr. A eso se refiere la eficacia. ¿Ya? Supongo que también la eficiencia juega un rol aquí. Se podría decir que el altruismo eficaz también busca ser eficiente. Y bueno, supongo que se eligió eso porque, bueno, en inglés se llama effective altruism y uno tiende a decir eficaz más que efectivo, altruismo efectivo. Se popularizó de esa manera. Pero eso, es importante hacer énfasis en eso, en el método, porque como las instituciones, bueno, el altruismo institucionalizado, tradicional que mencionaba Jorge, son cosas como las teletones que hay en un montón de países. Y uno puede tener ciertos instintos de decir,
recolectemos dinero, por ejemplo, donaciones para ayudar a tal grupo de seres, pero no necesariamente está pensando en medir si esa intervención va a tener los efectos que uno quiere lograr, sino que es como voy a satisfacer este instinto nomás, de quiero ayudar y una vez que está satisfecho ese instinto de voy a ayudar, se acabó la intervención. En cambio, el altruismo eficaz no quiere eso. Las instituciones que adhieren a este movimiento están constantemente revisando sus prácticas para asegurarse de que están ayudando realmente y consiguiendo lo que quieren. Claro, como va a bajarlo como un poco más a cuestiones más pragmáticas, no sé, podéis considerar el hecho de que millones de niños al año mueren por enfermedades tratables, que actualmente nosotros sabemos cómo se pueden como sanar, pero que no están recibiendo por una infinidad de razones, no tienen acceso al tratamiento o la capacidad de obtener estos, sean medicamentos, tratamientos, etc. Y entonces tenemos, por ejemplo, tenemos ese problema. Podemos pensar en distintas formas de abordar este problema y de tener, por ejemplo, un efecto positivo. Podríamos nosotros decidir estudiar medicina e ir a trabajar a algún lugar de este tipo, o decidir agarrar una mochila, meternos ahí unos cuantos, qué sé yo, medicamentos Fármaco. para la diarrea o agua potable, y nos vamos a un pueblo súper pobre en algún país asiático, no sé, para prevenir este tipo de cuestiones, y podríamos tener efectivamente un resultado positivo. Pero la pregunta que nos invita a hacer es como estos principios del altruismo eficaz ¿es ese tipo de acción o ese curso de acción lo más eficaz que pueda hacer para reducir la mortalidad infantil prevenible en el mundo? Probablemente el irme con mi mochila a un pueblo perdido, por muy loable que es, y por muy como efectivo, no sé si es la palabra, pero por mucha diferencia que puede hacer para las personas que yo ayude, probablemente no es la mejor estrategia para tener un impacto más maximizador, digamos, o óptimo. Claro, hay podríamos decirlo como una relación costo-beneficio. A lo mejor esa inversión de tiempo y de esfuerzo que estás haciendo ahí mochileando para allá, para Asia, quizá con ese mismo costo o incluso con menor costo y esfuerzo podrías a lo mejor obtener muchos resultados mayores. Y es una idea que de repente, claro, y de repente es una idea contraintuitiva, ¿no es cierto? Uno podría pensar de que una persona con motivación y con decisión es la que va a causar el mayor impacto. Y de repente hay cursos de acción que pueden parecer menos admirables, si se quiere, pero que resultan siendo al final más beneficiosos. Claro. Sí, yo creo que ahí puede haber un... Sí, dale, Jorge. No, lo que iba a comentar para complementar lo que decía Samuel es que el cálculo que se debe hacer también tiene que meter como en la ecuación la psicología humana, porque recién mencionabas que es como súper contraintuitivo decir que cierta acción humana que desde afuera pareciera ser que es estéticamente muy bella y muy romántica, como esta persona que toma la mochila, como dice Samuel, y va a ayudar a los niños enfermos en algún pueblo. Es como antiintuitivo decir, quizás no es la mejor forma de acción en base a maximizar el beneficio que pudiésemos obtener. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de niños que tienen enfermedades raras? Y el esfuerzo quizás que se toma en descubrir, en llegar a la solución de esas pocas personas es mucho, pero la psicología humana tiene que lidiar con la emocionalidad
de tener que solucionarle el problema a una niñita, por ejemplo, que uno lo está viendo por televisión o por las redes sociales, que está enferma y necesita un tratamiento y se necesitan millones y millones de dólares para encontrar una cura. Y probablemente si invirtiéramos ese mismo dinero en encontrar curas para tan poquitas personas que padecen una enfermedad súper, súper rara, donde incluso el conocimiento científico de las personas que investigan estas cosas se ve colapsado porque tienen tan pocos casos que investigar que incluso se vuelve aún más caro tratar ese tipo de casos. Entonces es como, ¿vamos a ayudar a este pequeño grupo de personas o vamos a invertir en ayudar a más personas? O sea, pero tenemos que meter en la ecuación también esta psicología que tenemos. Como decía Diego, esta cosa también de satisfacer estas emociones como de ayuda, de apagar ciertos sentimientos, de equilibrar ciertas emociones, también tiene que meterse en la ecuación para que no nos volvamos unas máquinas que simplemente están calculando cosas, como el personaje de Yo Robot, que era lo que reclamaba de que el mundo estaba robotizado, pero no podíamos hacer estos cálculos emocionales que irremediablemente los seres humanos van a hacer en algún momento. Bueno, igual convengamos de que hay gente que va a pelear al compadre que se puso la mochila y se fue a curar a los niños al pueblo perdido, ¿no es cierto? Y sin hacer ni una hueá. O sea, hay mucha gente que también va a mirar en menos este esfuerzo, pero desde la vereda de quien no hace nada, ¿cierto? Entendemos que el altruismo eficaz son personas que en el fondo lo que quieren hacer es explotar lo que más se puede del potencial de las ganas de esta persona por ayudar, ¿no es cierto? Del esfuerzo que quiere involucrar, del compromiso que siente, ¿no es cierto? Y de sus emociones, tal como dice Jorge. Esa persona, en el fondo, el deseo, ¿no es cierto?, de ayudar a otros es parte del altruismo, es parte fundamental del altruismo, ¿no es cierto? Parte de ahí. El altruismo eficaz lo que quiere es ordenar solamente. Sí, probablemente igual es difícil a veces hacer como este balance entre hacer este cuestionamiento y que se perciba como que uno está ninguneando ciertas formas de ayudar a otros, que creo que es algo que hay que tratar de dejar en claro que no se trata de eso, como no se trata de juzgar ciertas formas de ayudar a otros que podamos incluso saber a ciencia cierta que no son las más eficientes, porque creo que no es que incluso la manera de hacer que el mundo se acerque más a este objetivo de pensar en términos de eficiencia y de tener como los mejores resultados con los esfuerzos que tenemos. Pero si es un llamado como a decir, ya, tú tienes este impulso o este deseo o este interés de ayudar a los demás, hazte la pregunta de, bueno, quizá podríamos mencionar los criterios que se suelen usar en el altruismo eficaz, porque es lo que te invitan a hacer. Por ejemplo, te preocupa, ya, asumamos, por ejemplo, la base que tenemos todos nosotros acá, en que rechazamos el especismo, entonces consideramos el bienestar de todos los seres sintientes, y a la hora de preguntarnos ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con mi tiempo, con mis recursos? Pensando en que quiero mejorar lo más posible el bienestar de los seres que sienten, o reducir el sufrimiento lo más posible, o mejorar la situación de los que están peor, cual sea nuestro principio prioritario. Y se han propuesto principalmente cuatro factores a tener en cuenta. El primero es la escala del problema. O sea, yo quiero decidir a qué problema le voy a poner principal atención. Voy a pensar qué tan grande es el problema, a cuántos individuos afecta, qué tanto los afecta, qué tan terrible es la situación en la que se encuentran, etc. Esto te sirve, por ejemplo, para dirimir entre dos problemas que quizá son muy similares y podrías resolver o ayudar a resolver de la misma forma, pero uno afecta, como lo que decía Jorge, uno afecta a 3 personas con una enfermedad súper rara, o esto otro afecta a 1 millón de personas con una enfermedad ya conocida y tratable, por ejemplo. En ese caso, la mayoría de las posturas éticas
dirían, es preferible, aunque sea valorable ayudar a estos 3, es preferible ayudar a 1 millón, porque todos ellos valen lo mismo y salvar la vida o mejorar el bienestar de 1 millón es mejor aún que salvar solo la de 3. Entonces ahí tenemos así como el dilema del tranvía completamente decidido, ¿no? Claro, en la vida cotidiana, sí, cuando no tenemos que empujar a nadie, es más fácil como tomar esas decisiones, creo yo. Bueno, el segundo criterio es considerar cuánta atención recibe ese problema ya. Por ejemplo, también relacionado a lo que decía Jorge, si ya hay como los científicos top están trabajando en esto y están como en un cuello de botella, no pueden avanzar más. O si hay mucha gente metida, por ejemplo, hay un problema y hay gobiernos dedicados a tratar de resolverlo, probablemente que nosotros nos metamos ahí aporta menos que si fuésemos a un problema que es igual de grande, igual de terrible, igual de fácil de resolver, o en el que podríamos hacer tener el mismo impacto, pero en el que nadie se está dedicando hoy en día, por ejemplo. Lo más probable es que aquel que está más desatendido es donde nosotros podríamos hacer una diferencia mayor, porque probablemente en ese lugar hay muchas cuestiones que no se han hecho simplemente porque nadie ha estado ahí para hacerlas. Y probablemente en el que hay millones de personas que están súper comprometidas, ya han probado un montón de cosas, ya rescataron como esta low hanging fruit, como esta fruta que era muy fácil de alcanzar, ya la recogieron. Es lo más probable, porque hay tantas personas pensándolo que en esta otra área no. Entonces ese también es otro criterio que puede ser súper útil a la hora de decidir a qué nos vamos a dedicar, dónde queremos ayudar. Un tercer criterio, que lo he mencionado un poco, es qué tan solucionable es, qué tan fácil de solucionar es. Porque si el día de mañana, no sé, supiéramos que viene un asteroide a colisionar con la Tierra que va a destruir 3/4 partes del planeta y el otro cuarto dejar a todos los seres muriendo quemados o asfixiándose, y no hay ninguna manera de evitarlo, ese problema es gigantesco, es más grande que cualquier otro problema que podamos pensar, pero si no puedes hacer nada, no es un problema al que valga la pena dedicarle tiempo. Claro, hay un proverbio por ahí que dice que un problema que no tiene solución no es un problema. Sí, eso mismo, como que ese probablemente el criterio llevado así al punto en el que no puedes hacer absolutamente nada. Obviamente hay muchos problemas que se mueven en un terreno no tan extremo, pero ahí también hay maneras de dirimir, o a veces no se puede dirimir de manera tan exacta, pero hacer más o menos un cálculo de qué tan factible es que solucionemos este problema versus otro. Entonces, de nuevo, usando los criterios anteriores, asumamos que tenemos 2 problemas igual de grandes, o sí, asumamos que son igual de grandes, que están recibiendo la misma atención, pero que uno es mucho más solucionable que el otro, probablemente sea mejor aportar a aquel que es más solucionable, porque tenemos mayores probabilidades de tener el efecto deseado que en el que quizás nuestros esfuerzos terminen siendo en vano porque no se podía solucionar. Eso yo diría que son los 3 principales como factores a la hora de decir ya, ¿qué causas son las más importantes? ¿Ya cuáles deberíamos dedicar esfuerzo? Y un cuarto que se suele sumar a esto es como el personal fit, como qué tan bien calza con nuestras propias cualidades, nuestros propios talentos y nuestros propios intereses también, porque quizás, no sé, bajo ciertos cálculos podríamos decir una de las causas más importantes a las que podríamos dedicarnos es a cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y como tener suficientes regulaciones o gobernabilidad sobre la inteligencia artificial para que esto no nos genere un gran problema, pero resulta que a ti o no te interesa mucho el tema o se te hace muy difícil y veis que simplemente tus cualidades no están por ahí, lo más probable es que no sea lo mejor para ti tomar ese camino. Simplemente porque si te esforzaras, como si te obligaras a ir para allá, probablemente perderías la motivación pronto, no aportarías mucho tampoco.
Entonces, esa es otra consideración súper importante a la hora de decidir dónde nosotros como individuos queremos poner el foco. Es súper buena el hecho de que se incluya ese cuarto criterio, encuentro yo, porque tal como decía Jorge, es necesario considerarlo, ¿cierto? Es necesario considerar equilibrarlo un Nuestra poco o psicología. meterlo en la mezcla, claro, el hecho de que tiene que estar el interés de nosotros los seres humanos metido un poco en el baile, porque no somos máquinas Claro. completamente racionales. Entonces, Mm. por un lado es súper bueno porque recoge el espíritu de la concepción antigua de cómo se hacía el altruismo y lo agrega, pero dándole una estructura completamente diferente. Así que Claro. re buen agregado. Pero algo interesante de acotar lo que decía Samuel es que las cosas que él describe, cómo podemos catalogar o hacer un sort de los problemas, es muy parecido como las empresas buscan soluciones para problemas, para crear productos o servicios, incluyendo el cuarto punto. O sea, cómo los talentos que yo tengo como empresa pueden solucionar estos problemas. Ujú. O sea, o sea, en el fondo estás aplicando como criterios que ya los seres humanos ocupamos en un montón de cosas en nuestro diario vivir, pero al altruismo. Y yo Ujú. siento que eso es súper importante porque los seres humanos, la ayuda de repente o el altruismo particularmente, no lo ven con estos criterios como de maximizar los beneficios de los recursos, del tiempo, de los talentos. Entonces lo ven Mm. como decía Diego antes, po, de una satisfacción personal nomás, po, y no me estoy preocupando si ese esfuerzo que estoy poniendo está cumpliendo con el cometido que me propuse en un principio. Mm. Y que yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba al principio de la conversación Samuel, que la idea es trasladar el foco desde la persona que ayuda a la persona que está recibiendo la ayuda. Entonces, en vez de enfocarnos en cómo me siento o simplemente esta sensación que tengo de ayudar, bueno, qué importante tenerla y siempre no podemos desligarnos de eso a la hora de hacer altruismo, pero que el foco realmente esté en la persona o el ser que recibe esta ayuda. Mm. Lo que sí es que creo que yo sé que ustedes tienen varias anécdotas, yo no soy bueno con las anécdotas, Ujú. tengo mala memoria para eso, pero sé que existen, porque las han mencionado en otras oportunidades, eh, situaciones en las cuales por no seguir los principios del altruismo eficaz, las intervenciones de beneficencia o caridad no han tenido los resultados esperados y hasta han tenido los resultados contrarios. Entonces Claro. yo, bueno, quiero mencionar que obviamente, por ejemplo, la Teletón yo la mencioné como una institución de beneficencia tradicional. No creo que sea una mala idea que exista y no creo que esté haciendo algo malo. Lo más probable es que cualquier instinto de ayudar a otros sea mejor que no hacer nada. Mm. Ya pasamos la mayor parte del tiempo no haciendo nada por los demás, la mayor parte del Mm. tiempo lo hacemos enfocado en nosotros o en, en interacciones que de forma colateral nos benefician igual a nosotros. Entonces, hacer una intervención altruista de cualquier manera probablemente es mejor que no hacer nada, pero creo que sería bueno escuchar esas anécdotas donde nos ha salido el tiro por la culata. No sé quién Claro, quiere recordar. quizá la crítica como más típica y anterior incluso como al altruismo eficaz y todo, se solía hacer en torno al asistencialismo, que es una forma como de caridad en la que simplemente, no sé, ves que hay gente en la calle o en la pobreza y vas y les das como un plato de comida o qué sé yo, ropa, que son cuestiones que obviamente los benefician en el corto plazo, pero a veces pueden llegar a impedir o simplemente no le estás dando ninguna herramienta para salir de la situación que hace
que estén en la pobreza, que no tengan suficiente para comer, para vestirse. Y a veces esto incluso pasa a niveles globales, como ha pasado con la ayuda internacional, por ejemplo. Jorge la otra vez mencionaba un caso, creo que era en Haití, que, claro, llegó una hambruna, apareció ayuda internacional y creo que llegaban con mucho arroz. Y claro, en el momento esto sirvió para paliar un poco el hambre que había en el momento, pero a su vez destruyó los trabajos de poca gente que tenía en el país de generar estos alimentos, de cultivar arroz. Entonces, a largo plazo, esto generó aún más problemas. Entonces, como esa es una forma en la que se podría ver, que se ve con otro tipo de cosas también, a veces con la ropa. Tenéis un país pobre en el que tienen qué sé, una industria textil que está empezando a crecer, y de pronto tienen este tipo de problemas, llega ayuda externa, la gente tiene suficiente ropa, se deja de comprar la ropa de la gente que la producía, se vino abajo esa industria, y de pronto que tenía un país aún más pobre de lo que estaban antes de la ayuda. Entonces son el tipo de cosas en el que se tiene que considerar antes de ayudar por ayudar, qué efectos podría tener, qué efectos no deseados podría tener, porque estos obviamente son efectos no deseados, no es que la gente que estuviese pensando en entregar ayuda a gente que lo necesita, con el objetivo de que después estén peor aún, ¿cachai? Como que nadie tiene ese interés, pero son cuestiones que probablemente alguien que estuviese pensando con estos principios diría, oye, ya, tenemos esta paleta de intervenciones posibles, ¿qué efectos colaterales podrían tener? Estos son los beneficios, ¿cuáles podrían ser los costos o los contras incluso de esta cuestión? Y ahí es Claro, por donde decís, último, chuta, qué importante es esto, pensar en esto. Y alguien como... hay otros dale criterios nomás. culturales o de época que se imponen desde ciertos países, sobre todo de Occidente hacia países más pobres, de que hace que la ayuda o las intenciones mermen el bienestar de ciertas personas. Por ejemplo, Samuel comentaba de estas empresas textiles, el caso, no sé, de Vietnam, de que de personas que trabajan con bajo sueldo y claro, para los criterios occidentales y para el estándar de vida que tienen que tienen algunos países es muy mal visto. Pero esas personas que quedaron sin empleo porque se implementaron ciertas políticas de salario, reclamaban porque se quedaron sin trabajo. O sea, quedaron en un estado de cero y ellos nunca pudieron avanzar. La otra vez veía un TED Talk de una chica trabajadora china que reclamaba sobre esta visión occidental sobre su trabajo, sobre las mochilas que ella producía y cómo la imposición de ciertas normas hacían que ella viera su propio trabajo como mermado y decía, yo hago carteras. Y una vez, y contaba la anécdota que le compró le regaló una cartera a alguien que venía de Estados Unidos y le preguntó el precio y decía 6.000. $6.000, le dice como la persona, no sé, 6.000. Le da lo mismo porque el costo que le tomaba a ellos era un trabajo X. La visión de precios que tenían desde otro lado era totalmente diferente. O, por ejemplo, las ayudas de tecnología a países muy pobres, donde no hay electricidad, donde no hay cultura para usarlo. Entonces, claro, desde Occidente, de las culturas o de los países más ricos, donde tener un iPad, un tablet, tener acceso a un computador, es algo de todos los días muy común porque tenemos electricidad 24/7. Y hay Y es países de mucha donde ayuda. no, claro, y es de mucha ayuda. Y hay países que no, pues entonces estás gastando millones y millones de dólares en llevar algo que va a ser un bloque sin uso. Entonces, ¿estás ayudando en realidad a esas personas? ¿O simplemente estás cubriendo una cuota de ayuda social del determinado gobierno, de la determinada empresa, de la determinada ONG? Pues entonces ahí no está pasando nada, no está habiendo un incremento del nivel educacional de esos niños, pues, ¿cachai? Sí, y también hay cuestiones de intervenciones, por ejemplo, han habido intervenciones que han buscado, vemos que la educación o la escolarización es muy útil para salir de la pobreza, por ejemplo. Se han hecho ciertas intervenciones para tratar de mejorar la
la escolarización, no sé, en un país específico particularmente pobre con baja escolarización. Y a veces muchas veces esas intervenciones han terminado siendo como inútiles, o no han resuelto el problema muchas veces porque estas personas de afuera llegaron con una idea brillante a tratar de ponerla en práctica, y resulta que habían otros problemas prácticos que llevaban a que, por ejemplo, los niños no fueran a la escuela, que puede ser desde, no sé, no tener ropa. Muchas veces se hacían intervenciones, aumentar la cantidad de libros en un colegio, en una escuela pobre. Pero si los niños no están, si el problema es que los niños no están yendo, si el problema es que los niños están enfermos y no van porque se enferman mucho o porque tienen que cuidar a familiares, etcétera. Obviamente el tener muchos libros en la escuela no sirve de nada, porque no es ese el problema. Entonces, estas como son cuestiones que es súper útil. Igual muchas veces va a tener una intervención que se ve súper bien en el papel y en la práctica no tuvo el resultado esperado. Y eso puede pasar y va a pasar. Y está bien que pase porque no tenemos la certeza suficiente como para decir siempre esto es lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero ahí es súper útil también el hecho de decir, ya, vamos a hacer esta intervención y vamos a ir haciendo estudios de impacto y ver si estamos consiguiendo o no estamos consiguiendo los resultados esperados cada cierta cantidad de años, y si de pronto cachamos que la cuestión no funciona, se corta, se busca otro, se aprende, se saca la información, se dice, oye, ¿sabéis que esto no funcionó? O hacer una intervención de prueba primero, pequeña, y después, cuando se vean los resultados positivos, recién ahí ir con todo el resto. Claro, sí. Pero otra, bueno, yo me acuerdo que ustedes me habían mencionado una anécdota y yo la busqué porque quería mencionarla, porque creo que como el ejemplo por antonomasia que a mí me resalta siempre cuando hablamos de intervenciones que han fallado porque han estado basadas en ideas nomás, sin haberlas puesto a prueba, que son estos carruseles de placita que funcionaban como bombas de agua que se instalaron en África, en Sudáfrica creo, no recuerdo en qué país fue. Y la idea era hacer que fuese menos costoso y más fácil extraer agua para que las mujeres principalmente no tuvieran que hacerlo y que lo hicieran los niños. Entonces, en el momento en el que estaban jugando, podían simultáneamente bombear agua. Y claro, en un primer momento tuvo buena recepción, pero después de un tiempo se empezó a notar que no era tan buena idea como parecía en el papel, porque por un lado los niños tenían que jugar demasiadas horas para que fuera eficiente, y me imagino que claro, se transformaba en un trabajo, y me imagino que los niños no querían hacerlo porque ya no era divertido ir a hacerlo, porque era como vayan a sacar el agua en vez de vayan a jugar. Entonces resultó que no era tan buena idea. ¿Ya? Y yo creo que esto siempre me recuerda mucho a principios que están presentes desde siempre en un área un poco mal vista, que es la economía, pero en la economía siempre se está pensando en las consecuencias negativas no intencionadas que van a tener las intervenciones que se hagan en una sociedad, y pienso que tenemos que pensar en ella. Puede ser frío, puede sonar calculador, no decir, ¿por qué no ayudas nomás y listo, con eso basta? Pero creo que hemos mencionado por qué no basta. Ya puedes mirar un rincón de la sociedad y decir, esto está mal, esto no tiene que ser así, entonces cambiémoslo. Y puedes pensar, entonces, esto debería ser de esta manera. Y lo cambias y es peor que lo que había antes. Sí. Y hay cuestiones, por ejemplo, el criterio de imparcialidad yo creo que es súper importante también, porque si, por ejemplo, consideramos que todos los humanos valen lo mismo, que su bienestar vale lo mismo, etcétera, y de pronto vemos lo que hacen algunos estados ricos a la hora de subsidiar y financiar a su sector agrícola, por ejemplo. Esto por lo general tiene el efecto, claro, de beneficiar a esas personas que reciben estos subsidios, este financiamiento, etcétera, estos beneficios al final del Estado, pero por lo general el otro efecto que tienen es que hacen artificialmente más competitivos a estos granjeros de países ricos versus los de países pobres, que podrían estar exportando a los países ricos
porque, no sé, viven en un lugar en el que el clima permite que puedan producir ciertos alimentos de manera más eficiente, a menor costo, pero gracias a los incentivos de estos estados ricos, hacen que los países pobres simplemente no puedan competir con los granjeros de los países ricos. Y lo que tenéis ahí es que estáis beneficiando a personas más ricas a costa de los más pobres, por ejemplo. Bueno, ahí Pero podríamos claro, convenir de que, ¿cómo se llama? De que la mayoría quizá de las intervenciones que vienen de parte de los gobiernos del mundo y de muchas empresas probablemente igual, la mayoría, no son precisamente imparciales, pues todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque su fin no claro, es realmente no es altruista, ese. como Sí, explicaba sí, Jorge. po. Claro, obviamente esas decisiones se toman por objetivos y beneficios políticos también, como quizá en parte hay como una miopía de no pensar en estos humanos de otros lares, pero en parte también es porque los que están tomando esas decisiones están buscando ciertos beneficios políticos, los que están recibiendo esos beneficios lo más probable es que estén eh, haciendo lobby Claro. para obtener esos beneficios. Entonces, claramente los incentivos no son los de decir, oye, ¿qué hacemos con este dinero que tenemos acá de impuestos Mm. recolectados durante años para hacer el mundo un lugar mejor? No, No, no ese es el objetivo. es una cooperación. Pero, claro, lo usaba como un ejemplo para decir incluso en términos de política, podemos ver que el querer ayudar a un grupo puede llevar a tener consecuencias negativas y peores que el beneficio a otros seres eh, que consideramos, al menos en el papel, que valen lo mismo. O sea, nosotros solemos decir que todos los humanos valen lo mismo, pero en la práctica solemos enfocarnos, gastar mucho más dinero en los pobres de países ricos, por ejemplo, que relativamente son muchísimo menos pobres que los pobres en países eh, más pobres, menos desarrollados. Cierto, cierto que sí. Sin Mm. menospreciar su condición de pobres, pero Claro, hay obvio, mucha diferencia, hay mucha Como una diferencia. claro. paradoja de estar donando dinero, no sé, por movimientos como Black Lives Matter desde Sudamérica, siendo que el estándar de vida de esas personas probablemente está muchísimo mejor que la gente de medianos ingresos o pobres de Latinoamérica. Y de repente, Claro, cierto. como que la prensa misma pone estos intereses del primer mundo y lo hacen como una causa universal y de las mayorías. Pero igual creo que el altruismo no todas las veces es incompatible con los beneficios económicos. O sea, podríamos encontrar que, en cierta investigación económica podríamos conseguir de forma colateral ayudar, por ejemplo, a los demás animales, po, consiguiendo no sé, las carnes del laboratorio, o consiguiendo un sustituto del huevo, por ejemplo. Imagínate si un sustituto del huevo pudiese ser reemplazado en la mayoría de los alimentos que actualmente usan huevo. O sea, ese cálculo no lo podemos imaginar, porque es tanta la cantidad de animales enjaulados que tenemos en estos momentos, por ejemplo, de aves para Corral, huevos, claro, son millones y millones, millones de animales que si haciendo match entre esta empresa genérica, como empresa, como el fin de lograr como un producto mucho más económico, mucho más rentable y con todas las cualidades que puede tener el huevo, que ya hay alternativas, pero todavía no hay una penetración en el mercado tan grande que logre que la baja del consumo de huevos sea menor, porque probablemente se consume más huevos a través de productos secundarios que primarios. O sea, probablemente la gente come más huevo comiéndose queques que comiendo un huevo duro, o preparaciones de ¿cierto? pastelería en general, claro. Claro, preparaciones de pastelería o en otros productos. Entonces, Mayonesa. claro, quizás ahí también podríamos decir, es válido como altruistas poner dinero para que la empresa o las empresas o los centros de investigación logren obtener estos productos esenciales, porque los seres humanos vamos a seguir consumiendo cosas.
hasta que seamos seres humanos, yo creo. Vamos a seguir consumiendo. Entonces, sería muy práctico lograr tener estos santos griales y poder sacar a los animales de la ecuación alimenticia de los seres humanos. O sea, imagínate el nivel, bajaríamos el nivel de sufrimiento neto en el mundo, mucho en el sentido de las cosas que los seres humanos le hacemos a los demás animales, porque podríamos entrar a la discusión qué pasa con los animales en la naturaleza. Sí. Pero estaba pensando un poco en lo que ya ha dicho Samuel, lo que tú mismo también, Jorge, has dicho, también lo que aportó Diego, con respecto a los criterios que nos ofrece el altruismo eficaz para determinar cuáles son las causas o proyectos a seguir, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a ser más efectivos, dónde vamos a tener mayor impacto? Al mismo tiempo, me surge esta duda. Me imagino yo que si hay criterios objetivos para determinar cuáles son las metas a perseguir, van a haber causas probablemente generales dentro del altruismo eficaz, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también me imagino yo que va a haber cierto grado de competencia porque obviamente los recursos no son ilimitados, ¿cierto? Entonces a lo mejor va a haber ahí, no sé si no es una competencia propiamente tal quizá, pero sí van a haber algunas de estas causas generales que van a estar a una misma altura o en un mismo nivel, van a haber otras que van a estar en otro nivel. ¿Hay ciertas causas generales dentro del altruismo eficaz? ¿Qué dicen ustedes? Claro, hay una pugna, digamos, Mm. entre convencer a unos altruistas eficaces o a convencerse entre ellos de cuáles son los lugares donde realmente deberíamos poner el foco, como bueno, el bienestar animal, los riesgos existenciales, el largo plazo versus el corto plazo, son cosas que se están debatiendo constantemente. Yo creo que nosotros tenemos más o menos claro hacia dónde apuntamos, si es que las personas han escuchado los otros capítulos del podcast. Mm. No sé si, bueno, Samuel, no sé, yo creo que tú podrías explayarte un poquito sobre eso. Sí. Yo creo que igual, bueno, como no necesariamente esto se debería ver como una pugna, porque creo que todavía hay mucho espacio para crecer y claramente, por ejemplo, el movimiento por el altruismo eficaz ha ido creciendo en el tiempo y el apoyo a todas estas causas distintas ha crecido también. Entonces, probablemente aún, quizá en algún momento ya no, esto no sea cierto, pero aún hay espacio para que como movimiento se coopere y se trabaje de manera común para hacerlo crecer y que todas estas causas reciban mayor atención, más recursos, etcétera. Como eso para ponerlo así como un paréntesis para que no se piense que necesariamente la gente aquí está discutiendo como, oye, no te dediques a esto, dedícate a esto, porque en realidad Claro. podría hacer crecer estas ideas y hacer que todos se beneficien a la vez. Además queda muchísima gente Aparte pueden por haber convencer. algunas. Claro, a eso como en parte apuntaba. Y aparte que obviamente también hay ciertas intervenciones que podrían tener beneficios para todas las otras de manera indirecta Mm. que podemos hablar más adelante. Pero bueno, en términos generales, el movimiento por el altruismo eficaz ha tenido como tres focos principales. Uno es el que tiene que ver con la salud y el desarrollo global, que tiene que ver con esta cuestión que hablábamos de enfermedades, por ejemplo, que afectan a muchas personas, que son tratables actualmente y que simplemente causan un nivel de sufrimiento y fatalidades simplemente por problemas de acceso. Lo mismo con el desarrollo global, en términos de pobreza, de educación, etcétera, que tiene que ver con cuestiones a veces más de infraestructura. Entonces hay muchas organizaciones y bueno, mucha gente dentro del altruismo eficaz que tiene ese foco. ¿Qué intervenciones podemos hacer para reducir la cantidad de muertes prevenibles o de mejorar la situación de personas en países particularmente pobres, etcétera? Ese es un foco. Ahí hay ciertas organizaciones, por ejemplo, una de las que donas tú, que es la organización contra la fundación, contra la malaria, que busca tener intervenciones como súper
costo eficiente para reducir la tasa de infecciones y muertes que causa la malaria, claro, la incidencia de la malaria. Hay otras que tienen que ver con la fortificación de alimentos. En algunos países todavía hay gente que termina con enfermedades o incluso malformaciones o cuestiones de ese tipo por falta de ciertos nutrientes clave que se podrían simplemente, en vez de tratar de cambiar toda la estructura o los hábitos de la gente o como todo el sistema agrícola o incluso político que lleva a que no tengan acceso a ciertos alimentos que tienen esos nutrientes, simplemente se lleva a fortificar alimentos que ya todos están comiendo y listo. Como que esa también es otra forma que hay varias organizaciones que tienen ese foco. Otra área grande es la relacionada con el bienestar animal, que obviamente involucra principalmente la cuestión de los animales que usamos para alimentación, que son los más numerosos por lejos y que viven en una situación horrorosa, pero que también se ha abierto a incorporar el tema de los animales en la naturaleza. Que por ejemplo ahí tienes un problema que en la naturaleza hay una cantidad de sufrimiento como probablemente inimaginable por la cantidad de seres que hay, porque no tienen acceso a ningún tipo de cuidado, ni medicina, ni salud, ni nada, enfermedades, accidentes, depredación, etc. Y ese es un problema, por ejemplo, que es gigantesco, mucho más grande que el problema de la ganadería en términos de individuos afectados, de sufrimiento que causa, pero que claramente es menos solucionable. Porque no sabemos bien cómo podemos hacer para enfrentar este problema gigantesco que es como el cómo funcionan los ecosistemas y los sistemas, la estrategia de reproducción de millones de especies de animales. Es un problema mucho menos solucionable, es mucho más grande en términos de escala, pero también es mucho más desatendido que el otro. Entonces eso también hace que quizá enfocarse ahí ahora sea una manera efectiva de usar nuestros recursos, nosotros como personas que estamos pensando en la cuestión del bienestar o del sufrimiento de los animales, porque quizás apoyando esas causas podemos hacer una mayor diferencia que enfocándonos en otras que ya tienen más gente trabajando en ellas. Bueno, eso es en general la cuestión del bienestar animal. Y la otra es lo que mencionaba Diego, que tiene que ver con los riesgos catastróficos, incluso existenciales, como, qué sé yo, una posible guerra nuclear, por ejemplo, o el uso de armas biológicas, la cuestión de las pandemias que estamos viviendo todavía. ¿Cómo reducir esos riesgos, por ejemplo, que son a mediano, bueno, ya estamos viviendo una pandemia que es súper a corto plazo, pero pueden ser vistas a mediano o largo plazo, cómo pueden afectar el futuro, y en general intervenciones que tengan que ver con el largo plazo, que es una idea súper interesante que plantean varios pensadores dentro de... Creo que esta idea ha tenido más atención dentro del altruismo eficaz que en otros círculos. ¿Y qué es decir? Si nosotros valoramos el bienestar a los individuos, el sufrimiento de manera equitativa e imparcial, lo más probable es que en el futuro hayan muchísimos más seres que los que existen ahora y quizás que los que han existido en el pasado también. Porque el futuro es vasto, como que pueden ser millones de años hacia el futuro. Entonces, si valoramos, incluso si no valoramos igual, pero si valoramos en algo como todas esas generaciones futuras de seres que van a existir, quizás deberíamos estar pensando en su bienestar por sobre el de los que existimos ahora, por ejemplo. Claro. Aunque ahí se complica un poco la cosa, me imagino, porque, o sea, si es en un mediano plazo, a lo mejor es entendible. Por ejemplo, se suele utilizar la frase de ¿qué mundo le quieres dejar a tus hijos o qué mundo le quieres dejar a tus nietos? Por decir algo. Pero si hablamos de una escala de miles de años, por ejemplo, ya los cálculos se complican, me imagino yo. O sea, lo digo desde la ignorancia, a lo mejor millones de años. Me costaría pensar en un ejemplo de algo que podemos intervenir ahora y que a lo mejor en un futuro de millones de años
podemos estimar con mediana precisión si es que realmente vamos a estar apuntándole o no. No sé, ¿tienes algún ejemplo por Sí, ahí? sí, no, ese es un problema importante dentro bueno, yo creo que es importante dentro de todos, como la cuestión de la incertidumbre que tanto sabemos, porque incluso si tú sabís, por ejemplo, que una intervención para fortificar el alimento de gente en África va a tener el efecto deseado de prevenir ciertas enfermedades y mejorar su calidad de vida, quizás incluso su nivel de vida, porque van a poder trabajar más, etcétera. Incluso eso no sabes qué efectos va a tener en 100 años más. Como quizás va a llevar a que alguno de estos países se convierta en una potencia y esto va a llevar a un conflicto bélico y va a tener una guerra. No hay cómo saber. Entonces hay cierto grado de incertidumbre ahí que hacen que obviamente estos cálculos a millones de años en el futuro sean muy inciertos y que te hagan decir, bueno, no puedo como meter en el cálculo como un 1 a 1 porque tengo que considerar esta incertidumbre, como de no saber cuáles van a ser los efectos en realidad a largo plazo. Pero eso aplica a todo, como te digo. Viste a un niño que se estaba ahogando, lo salvaste y resulta que terminó siendo un asesino en serie. Peto a saber. Y terminaste como teniendo un efecto negativo neto. Ese tipo de consideraciones yo encuentro que no son argumentos tan fuertes porque perfectamente también podría estar salvando a un gran... No, claro, filántropo. No, claro. Entonces probablemente si pensáis en esas cosas se cancelan y más vale como juzgar el acto por lo que es en el momento nomás, porque las probabilidades de que sea terriblemente bueno o terriblemente malo son más o menos las mismas y se cancelan. Yo diría que quizás algunas, por ejemplo, cuestiones que se hablan mucho en este área del largo plazo, tiene que ver con la mejora de toma de decisiones, de gobernabilidad, cuestiones relacionadas a seguridad con la inteligencia artificial, prevenir una guerra nuclear probablemente sea algo bueno en la mayoría de los casos y que tiene como efecto a futuro. También se plantean ideas que tienen que ver, por ejemplo, con los valores, como que quizás ahora deberíamos estar trabajando en identificar y resolver como cuestiones que tienen que ver con ética, así, y con qué valores realmente importan y deberíamos como considerar adelante. Y, por ejemplo, nosotros que tenemos una ética súper enfocada en reducir el sufrimiento, probablemente una cuestión útil sea sentar las bases de un movimiento y ojalá como una norma cultural en la que la reducción del sufrimiento y el evitar el sufrimiento, sobre todo el extremo, sea aceptadísimo y que todas nuestras decisiones se construyan por sobre eso. Y claro, no vamos a tener el control de qué van a estar pensando ni qué van a estar decidiendo los humanos en 500 años, pero si lográramos hacer más probable que tengan estas consideraciones, es más probable también que ese futuro contenga menos sufrimiento que más. O al menos que el contrafáctico en el que simplemente no les importa el sufrimiento. Entonces esa también es una posible manera de pensar en formas, ¿qué podríamos hacer ahora para que el futuro lejano sea mejor de lo que sería si es que yo no hago esto? ¿Qué quiero hacer? Yo me atrevería a decir que las personas que tenemos todo tipo de visiones éticas que consideran a otros animales son la mayoría de ellas largoplacistas, porque cuando tú estás promoviendo la idea de que otros animales importan moralmente, probablemente no va a estar salvando a muchos animales que existen en el momento en el que promueve esta idea. Esos animales van a morir de todas maneras, pero va a estar contribuyendo a que menos de estos animales se reproduzcan forzosamente. Entonces, si tú promueves que una dieta vegana, por ejemplo, y otro tipo de cambios institucionales o personales que estén enfocados a no beneficiarse de la explotación animal, estás contribuyendo a que en el futuro existan menos animales que sean
forzosamente creados en granjas industriales, y al generar menos animales en el futuro, estás evitando que ese sufrimiento exista en el futuro. Me da la impresión de que esas dos cosas están relacionadas de esa manera. Y claro, yo creo que si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, supongamos que estuviéramos teniendo esta conversación de alguna manera ficticia, no piensen en los detalles, pero supongamos que estuviéramos teniendo esta conversación hace 100.000 años atrás. Y yo les dijera, ¿saben qué? La mayoría del sufrimiento humano va a estar en el futuro. En ese momento sería contraintuitivo decir, pensemos en las personas que van a estar en el año 2021 sufriendo, pero van a ser más personas que las que van a estar hace 100.000 años sufriendo, porque la población humana tuvo una explosión, ¿cierto? Y lo que me, digamos, a problema o lo que está en mi mente en este momento, pensándolo ahora, es que hayan una cantidad mayor de escenarios que en el futuro hagan que haya más seres sufriendo. Por ejemplo, que la población humana siga creciendo, y no solo en el planeta, sino que expandamos esta sociedad a otros planetas, o a Marte siquiera. Supongamos que solo a Marte. No solo vamos a llevar humanos allá, sino que vamos a colonizarlo con otros animales. Entonces va a haber otro planeta con más animales en granjas o en la naturaleza. Si admitimos la posibilidad de que se creen vidas artificiales, si esa es una posibilidad, pero supongamos que es probable y que pasa, una persona va a tener en su computador una sociedad virtual que va a tener seres sufriendo probablemente. Entonces, claro, por eso para mí tiene sentido pensar en que la mayoría del sufrimiento está en el futuro. Y si bien no creo que sea necesariamente, como decía Samuel antes, no creo necesariamente que tengamos que poner todos los huevos en esa canasta, creo que es algo que hay que plantearse de manera seria. Yo creo que más probable que se origine vida artificial, yo creo que es más probable que se genere vida orgánica sintética. Y eso yo creo que está más a la vuelta de la esquina que la artificial, porque la vida orgánica sintética es más probable en el sentido de que nosotros sabemos, los científicos saben cómo está construido la química, o sea, la química de los organismos biológicos. Y los organismos biológicos nacieron en algún punto de la historia de la Tierra de cosas inertes. Tuvo que haber pasado ese salto de cualidad de un elemento que no se podía reproducir por sí mismo, uno que sí se podía. Entonces yo creo que en algún momento, si es que los seres humanos quisieran sobrevivir en el espacio, esa tecnología va a ser explorada y explotada. Y probablemente en algún punto lo logremos. Digo, lo logremos como humanidad, ¿cierto? Y cuando se lleve, ya se colonice Marte, quizá en el 2050 y 2030, y ya hay viajes planificados. Y imagínate si ya existiese para esa época, supongamos que lo logran. Los científicos lo descubren, porque muchas de estas cosas pasan incluso por accidente. Están ahí experimentando hasta que en algún laboratorio pasa el accidente que da origen, lo empiezan a investigar y después de 2 décadas ya los científicos lo pueden deducir. Entonces van a llevar y van a terraformar Marte. Y la vida va a emerger porque ya sabemos la fórmula de cómo hacerlo así. Claro, ahora nos parece como de ciencia ficción, ¿cachai? Pero ¿cuántas cosas parecían de ciencia ficción hace 20 años, ¿cachai? O sea, nadie se imaginaba que todo el mundo iba a tener un computador en la mano hace 30 años. Nadie. Que vamos a tener una conversación así, claro, viéndonos las caras con gente en otros lugares. Eso pasaba en los supersónicos nomás. Y era como... Ahora todo el mundo hace eso y ya lo ve como normal. Entonces, imagínate una capsulita, llega la tripulación de Marte,
llegan a Marte, ponen la capsulita y ya tienen pasto y ya empieza a haber vida. Y imagínate lo exponencial que puede volverse eso. Y Sí, claro, yo yo creo creo, que estas consideraciones a largo plazo, perdón, inevitablemente van a tener más que ver con esto, con cuestiones más generales, que con querer predecir y determinar cómo van a vivir la vida en 100 años más siquiera, porque no sabemos cómo va a ser la vida, o sea, cómo ha cambiado la vida en los últimos 20 años, es una cuestión brutal. En 20 años más no tenemos idea y no vamos a tener ningún control sobre eso, pero hay cuestiones más generales como esto, como promover ciertos valores como de imparcialidad, de efectividad, de considerar el bienestar de los seres de manera imparcial, de nuevo, y no, por ejemplo, arbitraria, discriminatoria, y, y que estas cuestiones mejoren, o no sé, pues prevenir una guerra nuclear, son todas cuestiones en las que podemos hacer algo por ayudar a ese futuro, eh, sin necesidad de saber cómo va a ser ese futuro en lo específico. Cierto. sí, Diego parece que quería decir algo. Sí, eso. que probablemente no podamos evitar que las personas tengan el interés y la fascinación por ver a otros humanos vivir en Marte. Eh, Así que yo creo que lo importante sería, quizás sería eh, una pérdida de tiempo tratar de decirles, ¿saben qué? Mejor no vayan a Marte. Y quizás Sí. ni siquiera creas en eso, pero puede ser muy importante promover la idea de que si vas a ir a Marte, no repliques lo que está pasando aquí. Es decir, Claro, no crees más sufrimiento en Marte. Empieza claro, de nuevo, pero empieza bien. claro. Piensa, Y, claro, considera un... Y si queréis crear un mundo, más mundos, piensa primero en crear que sean mejores y no simplemente una copia de esto, pues uno más. y hay, co- y hay- Buenísimo, muchachos. y hay cosas que ni siquiera podemos prever, o sea, y ni siquiera se han planteado siquiera. Por ejemplo, los conflictos geopolíticos que podría tener colonizar Marte. Estamos hablando de los peligros existenciales de llevar vida, pero ¿qué pasaría con los conflictos también geopolíticos? O sea, imagínate después de 10.000 años de colonización de Marte. La fisiología humana va a cambiar, porque la estructura gravitacional de Marte es diferente, por ejemplo, y la gente va a ser físicamente diferente, entonces va a tener técnicamente dos especies, no especies, pero personas que se Subespecies, pueden ponle. diferenciar muy distantemente unos de otros. Entonces podrían incluso haber conflictos bélicos entre gente de Marte y gente de la Tierra, qué sé yo, por algún conflicto, por agua, qué sé yo. Y claro, eso solo porque ahora tenemos este interés exploratorio. Y esto nos puede llevar como a todos esos escenarios posibles. Y yo creo, o sea, que son más que probables. Porque Sí. si analizamos con retrospectiva, ya hemos tenido conflictos como de sociedad, de seres humanos que se forjaron en un continente y en otro. Y cuando chocaron, hubieron conflictos bélicos, sociales, socioculturales, ¿cachai? Enfermedades, etcétera, que causaron un sufrimiento en el tiempo. Cierto. Sí, Bueno, oye, y a mí me tal gustaría que como... se hace como dale, dale. No, dale. No, iba a decir que el tema del interés exploratorio que señala Jorge, tal como decía el Diego, es algo que es muy innato en nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? mm, Si en algún mm, momento ese interés exploratorio fue por tierra, con los pocos recursos que se tenían, a pata probablemente, mm. después a lo mejor con la invención de nuevos medios tecnológicos de viaje como los barcos, también, pues siempre lo hemos tenido, ahora simplemente vamos a otro océano nomás, como decía Mm. el viejito maestro Carl Sagan, ¿cierto? Bueno, no sé, Sí, ¿querías decir algo tú, Samuel, antes sí, sí, de sí, pasar a como lo que siguiente? Porque tengo una quizá... pregunta bien importante. Ah, ya, dale, no sé si estará relacionado, que quería decir como hablamos de esta causa, ¿Mm? quizá nos estábamos yendo a Marte, ya nos fuimos a Marte. Sí. Eh,
Pero quizás como ejemplificar un poco de cómo se puede hacer esta cuestión ya con los proyectos dentro de las causas. Por ejemplo, nosotros tenemos una causa general que es el bienestar animal, estamos pensando en los animales, en el sufrimiento de los animales. Hay distintas causas que aquí en este tema. Por un lado está lo que hablaba recién, como los animales que usamos los humanos o los que dañamos directamente los humanos versus los animales en la naturaleza. Pero incluso si nos centramos exclusivamente en los animales que usamos y dañamos los humanos, hay una infinidad de causas dentro de eso. Y por ejemplo, una cuestión súper llamativa que puede servir de ejemplo para esto es, por ejemplo, tenemos la situación de los perros y gatos, abandonados, maltratados, que es terrible. Cualquiera que haya visto alguno de esos casos, no le van a caber duda que es una situación horrible y que vale la pena hacer algo al respecto. Pero si pones, por ejemplo, en la balanza, la cantidad de perros y gatos que sufren terriblemente versus la cantidad de pollos, cerdos, peces que sufren, que son seres que probablemente son tan sensibles como perros y gatos y que sufren de manera tanto o más terribles en nuestras granjas, en nuestros mataderos, etcétera, pero su número es órdenes de magnitud mucho mayor. O sea, estamos hablando de miles de millones de gallinas, de pollos, de cerdos, sufriendo de manera horrorosa. Y la atención que obtienen hoy en día, o sea, por ejemplo, el movimiento de ayuda a perros y gatos recibe, ya hay como los fondos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay más datos de esto, que reciben la ayuda, las causas animales, es una fracción súper pequeña de las causas generales de ayuda a otros. La mayoría se lo llevan los humanos. De esa pequeña fracción que es para los animales, la mayor parte se va a ayudar a perros y gatos. Otra fracción se va a ayudar como a vida silvestre, pero no como en términos de bienestar así como de animales que viven en la naturaleza, sino que probablemente sean como ayudar a algunos animales nativos que que vivan cerca de ciudades, que queden huérfanos, etcétera. Y una fracción súper pequeña de esta fracción que ya era pequeña es para ayudar a los animales de granja, que son muchísimos más que todo esto, que perros y gatos, por ejemplo. Y que es un problema, es más grande, pero probablemente es súper solucionable. O sea, la cuestión de nosotros, por suerte, los humanos no necesitamos comer animales, por ejemplo, para vivir bien. Eh, podemos estar sanos, bien nutridos, etcétera. Es como una cuestión que se puede solucionar. Tenemos la capacidad de producir otros alimentos para reemplazarlo, etcétera. Y podríamos, resolviendo ese problema, salvar a miles de veces más animales que los que podríamos salvar si es que resolviéramos por completo el problema de perros y gatos abandonados y maltratados. Y ahí es como decir, ¿tiene sentido esto? Que este grupo así de gigante versus este así de pequeño reciban donaciones que son todo lo contrario. Como que ahí uno dice, chuta, ya, me importan, yo tengo perros rescatados de la calle, me importan, creo que es una causa que vale la pena, pero quizá tenemos que empezar a desviar un poco la cantidad de recursos que dedicamos uno al otro para que reflejen en realidad la gravedad de la situación y cuán probable es que hagamos una diferencia en torno a esto. Entonces ahí ya, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales dentro de esta causa general del bienestar animal tenéis que la mayoría se enfocan en la cuestión de los animales de granja. Porque también, claro, te podrías enfocar en los animales que se usan en circos, que se usan para vestimenta, que son todas causas justas, digamos, como luchar contra esas cosas. Animales que se usan en deporte, etcétera. Pero claramente si lo ves como en la perspectiva general, la cuestión de los animales de granja es mucho peor y eso lleva a que se enfoque ahí, buscando distintos tipos de alternativas, ya sea hacer cambios políticos, hacer desarrollos tecnológicos como estas carnes o leches vegetales o incluso celulares, como que son realmente
carne o leche, pero sin que necesidad de que haya un animal involucrado en la línea de producción. Todas estas son maneras que podemos tener para trabajar sobre este problema que ya identificamos entre todas estas distintas alternativas que ya había en esta causa de los animales. Bueno, justo eso se relaciona un poquito con la pregunta que yo tenía pensada de antes, que era el tema de que ¿qué podemos hacer nosotros como individuos en el fondo? ¿Cierto? Como las personas que nos están escuchando en este momento, hemos hablado de muchas cosas, de muchos conceptos a lo mejor un poco abstractos, y de repente sería buena idea a lo mejor aterrizar, tal como tú estabas haciendo, pues en el fondo, cuáles son las causas que hay dentro de proyectos, de áreas comunes dentro del altruismo eficaz. ¿Qué podríamos hacer nosotros para meternos bien en este mundo? Como introducción, entre comillas, podría ser una de las cosas más atractivas que le ha resultado a las personas cercanas de mi familia, por ejemplo, y que ofrece el altruismo eficaz, es el hecho del seguimiento y la fiscalización del buen uso de los recursos. Es una de las cosas más atractivas que les ha parecido el hecho de que hayan, por ejemplo, páginas como, me parece que esta, GiveWell, me parece que es la que hace un ranking, ¿cierto?, de las organizaciones que son más transparentes, por ejemplo, o que se aseguran de que gran parte del dinero donado se utiliza efectivamente en aquello para lo cual se formó, o que transparenten, por ejemplo, gastos administrativos, algo que podría sonar a lo mejor como una estrategia medio contraproducente, pero que al final de cuentas termina siendo positiva. El decir, estos son nuestros gastos administrativos, de este dinero que ustedes donaron durante tal periodo de tiempo, todo esto se fue a administrativos, pero todo esto le llegó efectivamente a la gente, hicimos seguimientos y qué sé yo. Eso, ¿qué piensan ustedes, chiquillos, de qué es lo que podríamos hacer nosotros, qué podrían hacer las personas que nos están escuchando como individuos o como pequeños grupitos solamente, ¿cierto? Ellos y sus amigos, sus familiares, cómo podrían a lo mejor agruparse entre ellos para hacer cambios bien pensados como pregona el altruismo eficaz y significativos, que impacten lo que más puedan. No sé si alguien quiere hablar para no... Sí, que yo justo estaba acaparar. pensando en eso y la pregunta de Luis vino en el momento preciso porque era lo que tenía en mente de decir que, bueno, creo que lo tocamos brevemente y esto tiene que ver con lo que dijo Samuel sobre el criterio número 4 que presentó. Bueno, hay dos maneras en que podemos acercarnos al altruismo eficaz. Una de ellas es elegir una carrera que tenga que ver con lo que queremos perseguir. Pero eso puede no estar siempre disponible. Entonces, pero supongamos que tú quieres mejorar la vida de los animales y te interesa la biotecnología, entonces estudias una carrera en el área y con el objetivo de desarrollar nuevas técnicas para crear sucedáneos de comida que puedan reemplazar a la que está basada en animales y de esa manera crear o bueno, contribuir a que haya demanda de estos productos, así disminuir los productos animales y de esa manera disminuir que existan estos animales en las granjas. Pero si eso no está disponible porque, no sé, esas no son tus cualidades, no están ahí, o, no sé, te aburre el tema, siempre existe la otra manera que es donar dinero y hay un grupo de personas que se dedica a trabajar para ganar dinero para donarlo. Entonces, bueno, no necesariamente tienes que hacerlo así, pero puedes donar parte de tu dinero sin tener que involucrarte directamente. Por supuesto, puedes hacer ambas cosas, lo que sería ya óptimo, ¿cierto? Bueno, acá hacemos un poquito de las dos. Yo ya con 35 años no voy a poderme estudiar biotecnología y creo que mis talentos no van por ahí, pero sí me gusta la idea de leer a gente muy inteligente que toca estos temas y poder conversar sobre ello, creo que aporta. Entonces en ese sentido estoy tocando eso, pero a veces hacemos donaciones también y creo que
aquí es donde entra lo que mencionabas tú, que dónde voy a donar ese dinero, y afortunadamente existen estas organizaciones para categorizar o evaluar la efectividad que tienen distintas organizaciones, y eso, o sea, creo que ahí están las cosas que podemos hacer. Obviamente no pretendo que cada persona que me está escuchando ahora diga voy a formar mi propia organización de altruismo eficaz, porque no todos tenemos que hacerlo, y con que existan ciertas organizaciones es suficiente. No tienen que haber 7 millones de organizaciones, o 7 mil millones, quise decir. Sin duda que faltan, sin duda que, como decía Samuel, hay ciertos temas que están definitivamente relegados, olvidados, que nadie los toca, y donde hay una cantidad de sufrimiento enorme. Así que si uno tiene el deseo de formarla, con toda seguridad va a ser muy, muy útil que exista. Pero si uno ya está en otra etapa de la vida, o sus intereses no van por ahí, uno puede donar a las que ya existen. Sí, yo diría que hay como categorías también dentro de esto, como una es trabajo directo, y claro, una opción dentro del trabajo directo es decir, ya, yo voy a dedicar mi carrera profesional a esto. Entonces voy a estudiar una carrera que sea, y voy a pensar qué carrera es la más óptima para lograr este tipo de cambio. Quizás va a ser esto que decía Diego, va a tener que ver con biotecnología, desarrollo tecnológico, quizás voy a estudiar alguna cuestión que me permita meterme al mundo político y hacer ciertos cambios desde ahí, o voy a ser un empresario que va a emprender y va a mover hacia adelante esta pelotita que está buscando reestructurar y transformar como nuestra industria alimentaria a una que considere y respete los animales. Como son distintas maneras que tienen que ver con trabajo directo a la solución del problema, buscar las soluciones del problema. También hay otro tipo de trabajo directo que puede ser, bueno, quizás yo no tengo estas habilidades técnicas, pero voy a armar y a sacar adelante una organización que promueva este tipo de cosas, que puede ser o la consideración de los animales, o que promueva el desarrollo de estas tecnologías, o voy a tener una organización que se va a enfocar en evaluar y hacer un ranqueo de organizaciones para que otra gente la apoye. Pueden ser muchísimas alternativas. Pues entonces tenemos como el lado más profesional, tenemos el lado del emprendimiento, tenemos este lado que es más como del activismo, más quizás como más relacionado con un emprendimiento social, por decirlo de alguna manera. Como que las alternativas dentro del trabajo directo son variadas y que pueden tener todas estas aristas. Hay una organización que se llama 80.000 horas, que está enfocada en que agarran ese número como un promedio de las horas que una persona profesional va a dedicar a su trabajo durante toda su vida. 80.000 horas que si lo eliges dedicar tu carrera a resolver uno de estos problemas, van a ir directamente a ayudar de manera efectiva, idealmente, a otros. Entonces ahí tenéis como este árbol grande, así como con ramas que podéis explorar para ver ya por dónde me voy a ir. Y claro, y por otro lado está lo que decía Diego, como la donación, y verla como en efecto una manera de hacer que otra gente se pueda dedicar a hacer este trabajo directo. Porque probablemente esos trabajos, muchos de estos trabajos no están dentro del mercado tradicional en el que la gente lo va a hacer y va a recibir una remuneración simplemente porque hay alguien exigiendo esos productos y ellos le van a estar el intercambio que hablábamos al principio. Estas cuestiones muchas veces son altruistas realmente, y la única forma de que se muevan hacia adelante es porque hay gente que está entregando desinteresadamente fondos para que otra gente pueda trabajar en estas cuestiones. De ahí es donde uno dice, chuta, ya quizás no puedo dedicar mi tiempo, o por falta de ganas, por falta de talento, o por cualquier obstáculo que tengamos en nuestra vida, pero puedo hacer como entregar una parte de mis ingresos para que otros se dediquen a hacer eso, que yo no puedo hacer. Y que quizás yo voy a dedicar 10 horas de trabajo mensual, con su correlato en dinero de lo que gano en 10 horas, o menos, 5, o incluso 1 hora de trabajo al mes, lo voy a destinar a esta causa que me parece súper importante.
Entonces eso yo diría que son como algunas formas. Para complementar lo que han dicho los chicos, que me parece súper bien, yo creo que la mayor parte de la acción humana no está dedicada directamente a resolver problemas directos. O sea, imagínate, o sea, piensa en todas las profesiones que hay. O sea, hay abogados, hay diseñadores, desarrolladores, etcétera. O sea, piensa en toda la gama de profesiones, de oficios que los seres humanos están con los cuales se están desenvolviendo en estos momentos, que no están están resolviendo un problema directamente. No todos somos científicos o ingenieros en alimentos, biólogos que estamos trabajando en estos grandes problemas, pero también hay una cosa de recompensas sociales. Y creo que yo he tenido esta conversación con varias personas, compañeros, colegas de trabajo, que ven en la ayuda o en el altruismo, yo creo que algo de reconocimiento social. Y yo creo que algo que todos tenemos. Entonces, ven como algo no necesariamente bueno donar dinero. ¿Por qué? Porque tú no eres el agente de cambio. Entonces, tú no eres la persona que está llevando la acción directa. Entonces, todas las empresas tienen estas cosas de ayudas donde van y de repente ponen unos par de árboles en la plaza y sacan fotos y lo ponen en el diario mural. Claro, las personas están teniendo un reconocimiento social de sus pares, ¿cierto? Hay una motivación, estamos ayudando, pero no necesariamente están atacando los problemas de raíces y ven en el dinero, en la donación, algo como negativo, algo medio poco romántico. Y yo siempre les digo, o sea, piénsalo en términos de eficacia, o sea, ¿cuánto es tu hora hombre? O sea, ¿cuánto es tu hora hombre cuando tú estás desarrollando, cuando tú estás diseñando, cuando estás ahí en tu puesto de trabajo? Es mucho más de lo que tú logras, o sea, plantando una planta o pintando un colegio, porque tus talentos no están ahí. Es decir, el trabajo que tú estés desarrollando fuera de tus habilidades principales es una cosa de reconocimiento social, pero no estás maximizando. O sea, ahora, lleva esas horas, hombre, que ocupaste en ayudar en ese instante, en trabajar en tus talentos, en tu profesión, pero dona ese dinero, en vez de ir a ayudar tú directamente en algo que es mucho menos eficaz. Pero existen claro, estos prejuicios sociales, psicológicos que debemos combatir para que la gente logre de una manera como te dijera, de una manera más desapegada, donar y estar comprometido con esta causa del altruismo eficaz. Sí, quizás en otro episodio podemos hablar un poco de eso, como de los obstáculos psicológicos y también como objeciones que pueden haber como a todo este movimiento y meternos de cabeza ahí como para ser un poco más críticos también. Sí, hay harto que decir. Sí. Eso yo creo que estamos, ¿no? Sí, yo también creo, muchachos. ¿Qué piensan ustedes? Hemos hablado de hartas cosas importantes. Creo que hemos diferenciado efectivamente, marcadamente, el altruismo eficaz de las concepciones originales. Creo que los criterios que nombró Samuel lo hemos desglosado bien, ¿cierto? No sé, si ustedes quieren agregar algo al final para cerrar. No, quizás podemos dejar algunos recursos y algunos links de organizaciones como para gente que esté interesada, que podríamos dejarlo como en la publicación que hagamos. Sí, muy buena idea. Bueno, en YouTube, en la cajita de información. Se meten ahí a investigar esto. Buenísimo, por su muchachos. propia Entonces, eso, pues. Como siempre, ha sido un gusto intercambiar ideas con ustedes. Pienso que para mí, por lo menos, ha sido muy provechoso. Espero que para ustedes también. Y sobre todo para quienes nos están escuchando y viendo, que también, pues a lo mejor había algunas ideas que ya conocían, pero quizás había otras que no. Había caminos que no habían considerado antes. Así que espero que haya sido de utilidad, ¿cierto? Eso esperamos nosotros, por cierto, al hacer el podcast. Así que eso. Nos vemos, muchachos, que estén muy bien, descansen y por supuesto nos vamos a ver pronto en otro episodio de nuestro podcast Imperativo Altruista. Que estén
esté muy bien. Buenas noches. Chao.